todo de esto que es el corazón. Por ejemplo, los libros clásicos, los viejitos como es el Quirós, por decir de una manera, ¿no?, respetuosa, los libros clásicos tienen el tema con todo completo, tienen todo, lo abarcan. Dada la importancia de estructuras, lo han puesto como tema aparte, como capítulo aparte. Pero pues viene siendo de la misma estructura. Entendimos ya gran parte de la descripción que tiene el pericardio. Hablamos de algo interesantísimo que viene siendo el sistema de conducción, donde se inicia el impulso cardíaco, donde continúa y donde vamos a encontrar pues, su distribución terminal. Pues acabamos de ver un paciente, un bloqueo completo del fascículo anterior de la rama derecha. Y también, bueno, esa es la rama derecha, pero el fascículo anterior de la rama izquierda, o sea, este paciente está súper bloqueado, lleva mucho riesgo y requiere de una cirugía. Bueno, pues ahorita lo está valorando el cardiólogo para poder definir si es que se opera o no. Es ahí donde nosotros vemos la aplicación de lo que estamos entendiendo ahora. Entender todo lo que es los elementos de conducción eléctrica del corazón, así se llama. Bien, por otro lado, también la importancia que tiene la vascularidad. Hemos entendido que la aorta, en su inicio, en la base del ventrículo derecho, tiene una dilatación, el cual ha sido descrito por Valsalva como el seno de Valsalva. Pero la importancia del seno de Valsalva viene siendo el origen de los vasos coronarios. Los vasos coronarios van a salir de ahí, el izquierdo, pasando por detrás del tronco de la pulmonar, en el famoso surco coronario, que sabes que el surco coronario viene siendo el que separa, digamos topográficamente, la parte de las aurículas con los ventrículos. Al llegar a cierto límite, a nivel del borde lateral, se bifurca para darnos la circunfleja y también la interventricular anterior. Cada una de ellas con sus ramas que van a ir dando. La marginal izquierda, la parte del borde, los elementos vasculares para los vasos, las aurículas. Para la parte digamos, hablando de la rama anterior, la interventricular, la que va a ser para el infundíbulo, para el embudo de la pulmonar, para las paredes ventriculares, para el septum interventricular, o sea, todas las ramas que va a dar la izquierda. Por lo que respecta a la derecha, también vimos su trayecto. Va a ir por la parte lateral del tronco de la arteria pulmonar, entre el borde de la auriculilla derecha, va a ir hacia el nivel del borde del corazón en la parte inferior con la cara frénica. Al llegar a la parte posterior pues, se divide, va a dar ramas, bueno, desde su inicio, ramas vasculares, unas ramas mínimas ventriculares, auriculares, igual que la descrita en la parte izquierda. Nos va a dar la importante irrigación de la aurícula derecha para poder llegar incluso hasta el sitio del nodo o el elemento de la parte inicial de donde se da el impulso cardíaco. Pero hablaban sobre, de acuerdo a lo que dice Batariet, en un 55%. La izquierda, según en el otro restante, no para el 100%. Pues bueno, pues se dicen que entre las dos. Algunos aseguran y dicen y hasta ponen el esquema que nos pusieron nuestras compañeras, pintado de colores, y netamente la parte derecha corresponde a la coronaria de ese lado, la derecha. Bueno, perdón. Pues hablando de la irrigación, es vasta, es amplia. Lo que respecta a los vasos, ya vimos que desde el borde y del vértice más o menos del corazón, en su parte anterior empieza la interventricular anterior que recoge pues directamente de la musculatura del miocardio, del ventrículo derecho, del izquierdo, del infundíbulo. A nivel superior, ya a nivel de donde estamos, a nivel de la base del corazón o del ventrículo, se vuelve la famosa vena cardíaca magna,
que va a seguir un trayecto posterior, cruza con la Inter, danos lo que refieren algunos autores como el triángulo de Moch o de Mochet, y sigue por el surco coronario posterior hasta que llega antes del cruz. El cruz es el punto donde se encuentra el surco interventricular posterior con el surco coronario. Y ahí es donde se forma, pues, dicen que es un abultamiento grande que da origen al seno coronario. Pues mientras va a estar recogiendo de ventrículos, de aurículas, de la orejuela, de los septum, todas las tributarias, son muchas para poder llegar hasta allá. La interventricular posterior, las septales, las del borde, digamos, derecho. Bien, al último, pues la coronaria. Las coronarias terminaron dando origen precisamente al seno coronario. El seno coronario sigue un trayecto sobre el surco o bien auriculoventricular y termina desembocando, uniéndose a la parte interna o medial o, bueno, vamos a decir inferointerna de la aurícula derecha, mediante un pequeño valvular que describe Tevesio. Ahí termina el seno coronario. Pues en cuanto a la irrigación del corazón es vasta, es importante conocerlas, puesto que se sufre mucha gente sobre esta irrigación que a veces es deficiente por placas de ateromas, por vasoespasmos, y que originan primero un angor pectoris, que significa un dolor intenso retroesternal, que a veces corta la respiración, les duele mucho, se confunde con un infarto agudo del miocardio, que es una patología pavorosa, tremenda, que últimamente cuando se tienen datos iniciales, es muy posible que el paciente se logre es decir, que se sobreponga a este mal tan tremendo que muchas veces apunta para ser mortal. El código infarto es lo que tienen los hospitales para ver que un paciente tiene deficiencias. Y hasta hablaron acerca de los famosos stent, o bien las prótesis internas vasculares que permiten que los vasos no se colapsen y garanticen de alguna manera la irrigación que tiene el miocardio. Vital, es de mucha importancia. Pues hemos hablado hasta ahí acerca de la irrigación, y por último nos falta hablar de la inervación. La inervación que ahorita ya vemos aquí proyectado, y creo que son algunos linfáticos, y terminamos el tema. Les doy la bienvenida, compañeros, y si son tan amables, reiniciamos. Bien, pues sí, ya nos faltan muy pocos temas. Sin embargo, estos pues no son menos importantes que los otros, sobre todo la inervación, ya que pues es un subtema un tanto amplio. Y bueno, la inervación del corazón va a estar asegurada principalmente por dos sistemas, que va a ser el simpático y el parasimpático. Esto se va a dividir en tres partes: los nervios cardíacos del simpático y del vago. Bueno, una parte es la de los nervios del simpático y la otra los del vago, y los plexos cardíacos, de donde se reúnen estos nervios. Siguiente, por favor. Bien, pues vamos a empezar con pues los dos grupos de nervios, empezando por el simpático. Ay, bueno, se guardó mi información de la diapositiva, pero pues aún así se los describo. Estos van a estar representados principalmente por tres nervios de origen en ganglios cervicales, superior, medio e inferior del tronco simpático. Los nervios cardíaco cervical y superior y en medio van a seguir a las arterias carótidas y van a formar los plexos cardíacos. Estos van a pasar detrás de la aorta. Luego, hablando de la parte cervical inferior, esta va a ser, bueno, los nervios de esta región van a ser más posteriores y más cortos, pero también van a llegar por detrás de la aorta. Y ahora, hablando de los nervios cardíacos del vago, estos igualmente se van a distinguir en cervicales superiores e inferiores.
y nervios cardíacos torácicos. Estos van a ser un poco más difíciles de identificar que los nervios correspondientes al simpático, y principalmente porque estos van a tener diversas raíces nerviosas, van a estar, por así decirlo, muy enredados, y eso es lo que los hace difíciles de identificar. Bueno, los primeros nervios el vago van a nacer del segmento cervical del vago, y la altura no es específica, esta puede variar. Ahora, los segundos van a provenir del nervio laríngeo recurrente a la derecha y del vago intratorácico a la izquierda. Ahora hablando de los nervios torácicos, estos se van a originar en el nervio laríngeo recurrente a la izquierda y del vago intertorácico a la derecha. Además, es importante mencionar que la mayor parte de estos nervios van a pasar delante de la aorta, pero pues no van a ser todos. Siguiente, por favor. Bien, ahora corresponde hablar de los plexos cardíacos. Estos van a llegar al arco aórtico, como se muestra en la imagen. Y bueno, los nervios simpáticos del vago y los nervios del vago y del simpático se van a comunicar entre sí. Estos van a formar un plexo superficial anterior que va a ser preaórtico y profundo posterior, o también llamado retroaórtico, porque pues va a estar detrás de la aorta. Estos se van a comunicar entre sí por ramas que van a pasar debajo del arco aórtico, y así es como se va a formar el grupo de nervios denominado como plexo subaórtico. Este plexo va a estar situado medialmente al ligamento arterioso, arriba y a la derecha de la arteria pulmonar izquierda. Bueno, el ganglio cardíaco superior o de Graceberg no siempre va a existir, pero cuando existe se va a encontrar en esta parte a nivel de la cara posterior de la aurícula izquierda, y bueno, va a ser nombrado también como plexo ganglionado de Perman. Siguiente, por favor. Bien, ahora corresponde hablar de los ramos de los plexos aórticos. Estos se van a agrupar en dos grupos y pues van a dar la comunicación entre los nervios. El primer grupo va a ser el de los nervios del pedículo arterial. Estos van a estar reunidos alrededor de la aorta y del tronco pulmonar, delante y detrás. Van a ser nervios mixtos que se van a reunir en fibras vagales y simpáticas. Su origen va a ser sobre la parte superior de los troncos, donde van a emanar, y su inserción va a ser la base del corazón. Estos se van a agrupar alrededor de las arterias coronarias y van a constituir una vaina nerviosa densa. Bueno, es importante mencionar que los nervios de las arterias coronarias van a pertenecer a este grupo y van a nacer en los plexos preaórticos y subaórticos. Ahora corresponde hablar del siguiente grupo. Siguiente, por favor. ¿Qué van a ser los nervios del pedículo venoso? Estos van a tener su origen en las porciones intratorácicas, o también conocidas como inferiores del vago, y delante del tronco simpático. Van a pasar por detrás de la bifurcación del tronco pulmonar. Algunos de ellos van a llegar al miocardio y van a seguir su trayecto muy parecido al de la vena cava inferior. Otros van a seguir a la cara posterior de la aurícula izquierda, la de la aurícula derecha o la cara inferior de los ventrículos. Además, estos nervios van a tener un trayecto independiente al de las arterias del corazón, y pues van a abordar a penetrando por la persistencia del mesocardio posterior. Y bueno, por último corresponde hablar de la siguiente diapositiva, que va a ser la distribución intercardíaca. Siguiente, por favor.
Bueno, pues esta va a ser una red subepicárdica superficial y de redes muy profundas que van a unirse directamente al miocardio para así construir una red subendocárdica. Y el trayecto de los nervios del corazón va a presentar numerosos engrosamientos y normalmente van a poder apreciarse utilizando de microscopios. Bueno, por mi parte fue todo de inervación. No sé si el doctor quisiera agregar algo más. La inervación sí corre cargo de la cadena simpática, del cuello. En el cuello existen tres ganglios. Por lo regular en tórax, en la zona lumbar, incluso en la parte sacra, existe un ganglio casi por cada cuerpo vertebral. Regla que no se cumple en cuello. En cuello solamente hay tres ganglios y a veces dos. El que está en la parte superior, en la parte cervical superior, y uno intermedio a nivel de T4, de C4, y otro que está hasta C7, pero con T1. De ahí que la cadena simpática origine este ganglio que se llama, o se forma el ganglio llamado estrellado, o el cervicotorácico. Dicen, ni pertenece al cuello ni pertenece al tórax, está entre los dos. Y realmente sí, puede conceptualizarse de esa manera. Bueno, de cada ganglio surgen los nervios cardíacos de origen simpático. De aquí van a descender, van a llegar, digamos, en la base del cuello, en la parte de la base del cuello, van a llegar sobre todo a nivel de las carótidas, casi siguen el trayecto de los vasos, como ya dijeron. En cambio, lo que es la parte parasimpática tiene solamente dos partes, una cervical, digamos, inferior y otra media, pero pues ya el trayecto ya es intratorácico. Efectivamente, a nivel del pedículo vascular del corazón es donde se dan los plexos. Y esos plexos se van a distribuir con los vasos para llegar a darle esta información. Este esquema que estamos viendo representa la unión, la vía, digamos, la aferencia de los elementos simpáticos, incluso parasimpáticos, ¿no? Del sistema nervioso, bueno, del sistema nervioso. Esa es la parte extrínseca. La parte intrínseca, pues ya sabemos de qué va a estar dada. El estímulo nervioso se da pues en todos los vasos, porque por ahí pasan los filetes nerviosos del plexo cardíaco, que van a estimular el nodo, y el nodo ya representa la parte interna, la intrínseca que da origen pues al latido cardíaco, el gasto cardíaco, y bueno, la frecuencia cardíaca. Es lo muy general que podemos comentar acerca de la inervación. Ya lo dijo Mariana con más detalle. Bueno, seguimos. Bueno, ahora pasamos a los linfáticos. Y bueno, me costó trabajo encontrar como una imagen que lo describiera bien, pero en esta, bueno, conforme les vaya yo dando el trayecto de los colectores, es para que de manera simple vayan viendo como, pues, por dónde van pasando. Se les denominan de tres maneras: subendocárdicos, y bueno, ahí por su nombre van a ir dándose cuenta por dónde van pasando, intramiocárdicos y subpicárdicos. Es muy difícil ver los primeros, que son los subendocárdicos, por lo mismo de que están como en la capa más interna. Los segundos existen, pero en un estado de capilares, entonces también es complicado verlos. Pero los terceros, que es la red subpericárdica, sí se pueden describir y observar, bueno, en este caso en la imagen. Para comprenderlos, los vamos a dividir en un conjunto izquierdo y uno derecho, como los vemos acá: colector izquierdo y colector derecho. El conjunto izquierdo está constituido por troncos que siguen al surco coronario, para que lo vayan ubicando, y de ahí pasan al surco interventricular anterior, que es el que está en la parte anterior del corazón, y se reúnen en la unión de estos dos surcos. Dan origen a un colector principal izquierdo, como está en la imagen, que sigue al borde izquierdo del tronco pulmonar, emergiendo de la base del corazón por su parte postero superior, que es pues la parte de arriba del corazón. Ahora tenemos el colector principal derecho. Este se origina en la cara inferior del corazón, es decir, que va a estar desde abajo, y de ahí se reúnen los troncos linfáticos emanados del corazón derecho,
que estos troncos linfáticos pues son los que son más pequeños, en forma de capilares. Y se recorren hacia atrás y hacia adelante la porción derecha del surco coronario y dan origen a este colector que había mencionado. Este se desliza entre la aorta, como lo vemos en la imagen, y el tronco pulmonar, que son el rojo y el azul. Pasa por delante de la aorta y terminan los nodos linfáticos mediastinales anteriores derechos. Siguiente. Bien, ahora pasaremos a las relaciones. Estas van a ser directamente del pericardio, sin embargo, como sabemos que el pericardio es una capa que recubre el corazón, pues igual las va a compartir el corazón. Así que vamos a empezar con las anteriores. Esta, como su nombre lo dice, va a ser la parte anterior del corazón y el pericardio se va a relacionar con la pared torácica anterior. Un tercio de esta cara se va a encontrar a la derecha de la línea medial y los 2/3 restantes se van a encontrar hacia la izquierda. Las proyecciones del corazón sobre la pared torácica van a delimitar la región precordial o el área cardíaca. Y bueno, la parte torácica va a estar constituida en la línea media por el esternón, que va a estar rodeado por el revestimiento perióstico, el cual va a contar con un tejido óseo bastante hemorrágico. Y bueno, lateralmente se van a encontrar los cartílagos costales y las articulaciones costocondrales. Entre ellos se van a interponer los ejes vasculares torácicos internos, ambos, el derecho y el izquierdo. Y más alejado del plano parietal, se va a encontrar el conjunto pericárdico, que va a estar oculto por los recesos pleurales anteriores que van a contener el borde anterior de cada pulmón y en su separación se va a encontrar un pequeño espacio libre. Ahora, arriba, los dos recesos pleurales se van a acercar el uno al otro y van a dar como resultado la formación de un triángulo con base superior. En el área de este triángulo, el pericardio se va a encontrar separado de la superficie, por así decirlo, por tejido adiposo retroesternal y por los vestigios del timo en el adulto. Algunas veces el receso izquierdo va a pasar por delante del derecho y ambos van a descender en sentido vertical. En la porción inferior, los dos recesos pleurales que se separaban, el derecho se va a separar un tanto oblicuo, mientras que el izquierdo se va a orientar más hacia la izquierda con sentido hacia el vértice del corazón. Y aquí se va a encontrar la zona del pericardio libre de la pleura. Esta se va a encontrar directamente en contacto con el esternón, que va a estar tapizado por el músculo transverso del tórax, y una pequeña parte de esta zona va a corresponder a la extremidad más interna del quinto espacio intercostal. Ahora pasaremos a las relaciones inferiores. Bien, pues por intermedio del diafragma, el pericardio y el corazón se va a relacionar o va a generarse la relación con la parte más alta de la cavidad abdominal, como se muestra en la imagen, y a través del peritoneo se van a apoyar sobre la cara diafragmática del hígado, que va a ser el lóbulo izquierdo, esta va a ser convexa. También se va a apoyar sobre una parte del fundus gástrico, que va a ser la porción superior del estómago, y la porción central y principal del estómago. Así se van a explicar algunas de las sintomatologías abdominales de ciertas afecciones cardiopericárdicas, como ya nos explicaba el doctor en sesiones anteriores. Y adelante, cerca de la línea media, la cavidad pericárdica se va a relacionar con el triángulo esternocostal o triángulo de la Rey.
Y, bueno, un dato interesante sobre esto es que los cirujanos del ejército de Napoleón I practicaron la primera punción del pericardio sobre esta zona. Y eso sería todo por las relaciones inferiores. Ahora pasamos a las relaciones posteriores, que bueno, pues van a estar en la cara posterior. Y esta es particularmente con la cara del atrio o la aurícula izquierda, que pues se va a relacionar de manera, pues íntima con el mediastino posterior. Esta cara se extiende para que lo ubiquen en altura desde el borde superior de la quinta hasta la novena o décima vértebra torácica. En la línea media también tenemos al esófago, que está directamente en contacto con el pericardio en la parte posterior, y también los dos nervios vagos que pues acompañan al esófago. La cara posterior del pericardio se va a prolongar lateralmente por los vasos pulmonares de cada pulmón, sobre los cuales se prolonga el pericardio fibroso. Siguiente. Muy bien, y ahora nos toca hablar de las relaciones laterales, tanto la derecha como la izquierda. Bueno, empezando con la derecha, esta es seguida en toda su altura por el nervio frénico que vemos de este lado. Y este está acompañado por los vasos pericardiofrénicos. Este eje está situado inmediatamente por delante de la raíz pulmonar derecha y esta parte es derecha, netamente convexa y disimula una parte de la raíz pulmonar. La cara mediastínica del pulmón derecho se dirige hacia adelante en el receso anterior y derecho de la pleura por debajo de la raíz pulmonar derecha encontramos tanto el pericardio y la cara lateral de los atrios. Y en cuanto a las relaciones laterales de izquierdas, bueno, hace una marca saliente del hemitórax izquierdo y esta saliente se inscribe en la cara mediastínica del pulmón izquierdo por delante de la inserción del ligamento pulmonar del lóbulo inferior y está separada también está separada del pericardio por la pleura, por la porción mediastínica que cubre ahí al nervio frénico que podemos ver aquí otra vez y los vasos pericárdicos. Y pues como podemos notar, la parte izquierda es mucho más anterior que pues la derecha. Ahora, bueno, sobre las relaciones del vértice, cuando les comentamos del pericardio, es importante mencionar que aquí sí cambia, porque la base está en la parte inferior, no como en el corazón, que está en la parte superior, y el vértice va a estar en la parte de arriba. Entonces, por eso mismo les puse hacia arriba, para que ubiquen que el vértice del saco pericárdico va a ser el que va a rodear a los grandes vasos de la base del corazón, que en este caso sería vena cava superior, aorta y arterias pulmonares, en esta parte donde se encuentra el arco aórtico. Y arriba y atrás, el pericardio se va a relacionar con la separación de los dos bronquios principales y con los nodos traqueobronquiales inferiores. Siguiente. Ok, y bueno, ya nada más para terminar nuestro tema, vamos a hablar de los electrocardiogramas y de algunas enfermedades. Y bueno, había puesto una imagen, pero pues no se vio, no sé qué pasó. Pero en cuanto a los electrocardiogramas, ya el doctor nos estuvo explicando en algunas clases anteriores y como sabemos es un registro de las señales eléctricas, es una representación también de los potenciales de acción producidos por todas las fibras musculares cardíacas durante cada latido. Y el instrumento utilizado para registrar estos cambios es el electrocardiógrafo. Y bueno, en la práctica clínica les había puesto una imagen de los electrodos, que es los que se ponen en el cuerpo, pero no sé qué pasó. Y bueno, estos se colocan estos electrodos en los brazos, en las piernas y en 6 ubicaciones a nivel torácico. Y cada uno de estos detecta una actividad eléctrica pues levemente distinta según la posición que ocupa respecto al corazón. Podemos determinar con los electrocardiogramas si el sistema de conducción está alterado, si el corazón está
agrandados si ciertas regiones cardíacas están dañadas y la causa de la precordialgia, que es como el dolor que se siente aquí del lado del corazón, en el pecho. Y bueno, voy a explicar un poco acerca de esta imagen, que es como se ven los electrocardiogramas. Y bueno, esta imagen que ves es un trazado típico y aparecen en cada latido 3 ondas, como podemos ver, pues que son reconocibles. Aquí tenemos la onda P, la onda QRS y la T. Entonces voy a hablar de cada una. La primera, que es denominada onda P, es una pequeña deflexión positiva y representa la despolarización auricular que se propaga desde el nodo sinoauricular a través de las fibras contráctiles en ambas aurículas. Después tenemos el complejo QRS, que comienza, como podemos ver, con una deflexión negativa, continúa con una importante onda triangular positiva aquí, y después termina con una onda negativa, que es la S. Sí, y bueno, por último, pues la onda T, que es una deflexión positiva abovedada, y esta representa la repolarización ventricular y aparece justo cuando los ventrículos están comenzando a relajarse. Como podemos ver, la onda T es más pequeña y más ancha a comparación del complejo QRS, debido a que la repolarización se produce más lentamente que la despolarización. Y pues también en los electrocardiogramas podemos ver los intervalos, que son los espacios existentes entre las ondas, y aquí podemos ver el PQ, el segmento ST y también el intervalo QT. Y pues como también nos muestra en la imagen, pues aquí nos marca con azul y con amarillo, por ejemplo, que esta es la contracción auricular y después la contracción ventricular. Y listo. No sé si quiere agregar algo más, doctor, que se me haya pasado. Pues es lo que ustedes van a estar viendo en una temprana actividad de su carrera, el electrocardiograma. Aunque luego también en la clase o en la materia de cardiología tienen que llevar el electrocardiograma. Ya se ha repetido muchas veces acerca de lo que es el electrocardiograma. Es la manera de registrar la actividad eléctrica del corazón. Aquí, como lo que estamos viendo representado, me parece muy bien lo que trajeron. El electrocardiograma se dibuja o se llega a graficar en un papel milimétrico, cuyo cuadro transversal representa una unidad de tiempo y el cuadro vertical o los cuadros verticales un potencial de acción. En eso se basa en ver y comprender la actividad eléctrica del corazón. Entonces hay mucho más que explicarse, pero pues por hoy me satisface que se hable del complejo, primero la onda P. Cada vez que nosotros vemos onda P registrado en un electrocardiograma, quiere decir que está funcionando el nodo o marcapaso. Y vemos un lapso de tiempo, digamos ahí podemos ver dos décimas, 2 centésimas de segundo, que permite ver el trayecto que va a hacer hacia el complejo QRS. El complejo QRS empieza con una deflexión, una parte inferior de la línea así isoeléctrica, va en sentido descendente, es la onda Q. Es donde empieza la despolarización, pero ahora de los ventrículos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la onda P inició. ¿Cuál es el representante de las aurículas? Pues el nodo senoauricular, el que describió Katie Black. Entonces viene el impulso, se da la frecuencia, es decir, la despolarización, que quiere decir la contracción de las aurículas, y se grafica con la onda P. Luego ese pequeño lapso de tiempo, que ese intervalo dice PQ, bueno, aparte de ya ver la despolarización, quiere decir que entonces el impulso viaja en todo lo que es el miocardio auricular y no tarda en que lo capta el segundo nodo. ¿Cuál es el segundo nodo? Es el AB aurículo-ventricular, escrito por Ashok Tawara. Entonces estos autores refieren el otro nodo, el segundo nodo, que incluso se describe, ¿no?, que tienen cierta frecuencia, viene siendo entre 60 y 40 frecuencias por minuto.
aproximadamente. Y vemos ahí la amplitud que tiene la Q, que es de una deflexión inferior y una superior, es, digamos, muy alta, tiene ahí una despolarización. Y luego de la línea recta que continúa a esa zona, de lo que es la S, el punto S. Todo eso, el complejo QRS, es la despolarización para los ventrículos. Si para las aurículas es solamente la onda P, el QRS es para los ventrículos, con esos lapsos. Luego tenemos un segmento ST, que es el tiempo en que tarda en repolarizarse los ventrículos, formando ahí una onda T, que está ahí ya para que más didáctica y expresiva de lo que nos trajeron nuestras compañeras. Bueno, sigue un trayecto, incluso puede haber un poquito adelante de la T, una onda R, que es ya como terminar el ciclo en diferente tiempo. No olviden que la parte horizontal es la unidad de tiempo. Y ahí empezar otro ciclo, que es la despolarización, otra vez con onda P, con el complejo QRS, el segmento ST y por último la onda T. Es lo que pasa sobre todo de una de las derivaciones, son 12, pero de la primera, que viene siendo D1, D2, D3, luego viene a la ABL, ABR, ABS, luego B1, B2 hasta B6. Entonces, todos esos son los vectores que creo que nos enseñaron en una diapositiva previa pues, a todas estas menciones de la descripción del tema. Veíamos ahí un círculo y diferentes puntos de orientación de los ejes. Y claro, ya sabemos que el eje mayor del corazón es de arriba abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Es el eje mayor del corazón. Pero dependiendo dónde se vaya viendo el estímulo del corazón en diferentes puntos, o ya se pueden ver ondas positivas o negativas. ¿Cómo se le podemos decir que sea onda positiva o negativa? En base a la línea isoeléctrica. Lo que ven aquí desde donde está el cero, pues tiene que ir a dar al otro cero, de otro lado. Claro que aquí no lo estamos viendo. Donde está la frecuencia, miren, son 0, es 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, hablando de unidad de tiempo, son centésimas de segundo. O sea, todo lo que pasa. Ven que nosotros en un pulso latido cardíaco sentimos y palpamos una constante entre 70, 60, 80 pulsaciones por minuto. Todo esto se da en un tiempo determinado. Y esa es la representación mayor para entender qué es lo que hace el corazón y dónde se aplica el conocimiento de lo que hemos hablado acerca de los elementos de comunicación o de sistema de regulación atrioventricular. ¿No tienen otra diapositiva? De esta creo que habíamos visto una previa. ¿De electrocardiograma? El electro. No, no tenemos Ya. otra. Bueno, pues entonces esa es la parte que ustedes van a escuchar. Hemos hablado hasta el momento lo que es el corazón. Es muy amplio, ya se dieron cuenta, nos hemos llevado días, nos hemos llevado horas en la descripción del tema. Ya entendimos qué es el corazón, qué forma tiene, cuántas paredes, cuántos bordes, quién forma el vértice, quién forma la base, qué hay en la pared anterior, en la pared, digamos, izquierda, en la frénica. Incluso en la frénica se habla de una cara, ¿no? Pero pues como está redondeado, pues no es como tal, sino que, pero bueno, le dan cierta forma. Ya entendimos qué son las cavidades, cómo son las cavidades cardíacas, cuál inicia en el circuito de la circulación. La aurícula derecha se llena por las cavas. El aparato atrioventricular, representado por la tricúspide, comunica con el ventrículo de ese lado. Este ventrículo en su cámara de salida
en el infundíbulo de la arteria pulmonar, inicia para mandarla al pulmón, a los pulmones. Una vez que llega hasta la parte mínima de mínima expresión, los capilares, ahí termina, es decir, ahí termina la arteria pulmonar. Y se inician los otros capilares que dan origen a las venas pulmonares. Las venas pulmonares van a seguir un trayecto hasta que llegan a la aurícula izquierda. Al llenarse en su sístole auricular izquierda, se abre la aurícula ventricular, la mitral, se llena en su sístole, viene después el tiempo para diástole de la misma aurícula, mientras ya cuando se iba vaciando, pues estaba en tiempo de diástole el ventrículo izquierdo. Cuando viene su sístole, que es su contracción, pues lo impulsa por la aorta a todo el organismo. Iniciando por las primeras ramas colaterales que vienen siendo las arterias coronarias. Bueno, ese es el trayecto. Ya vimos cómo es la aurícula izquierda, la forma que tiene, sus paredes descritas, el aparato valvular de la tricúspide. Se habló sobre el aspecto interno del corazón, que tiene columnas de primero, que están representados generalmente por la inserción a nivel de las paredes respectivas de ventrículos y originar los músculos papilares. Las de segundo grado, que forman un puente, tienen un espacio en la parte inferior o bien sobre la pared ventricular, y las que son de tercer grado, que vienen siendo solamente relieves, son elevaciones. Por eso le dan el aspecto cavernoide hacia los ventrículos. La que tiene mayor cantidad de elementos marcados viene siendo la aurícula derecha. La izquierda no, casi es lisa. En cambio, los demás repliegues valvulares, músculos pectíneos, músculos, el famoso tubérculo de Lower, el surco terminal de His, el surco terminal más bien auricular. Bueno, pues esto está dentro de la aurícula derecha. Se habló acerca de cuál es el armazón fibroso. Ya se entendió cuál es. Ya vimos los trígonos cardíacos, que son de elementos fibrosos y que depende de ahí es donde llegan a ponerse en contacto con el anillo fibroso de cada una de las válvulas. Los nodos, o bien, no los nodos, sino las valvas que tienen la pulmonar y también la aorta, tienen en forma de nido de golondrina, son convexas en sentido de la luz del vaso, que tienen un nódulo descrito por Morgagni y Arancio en sus vértices en cuanto a estas válvulas. Bueno, hasta ahí vamos. Y luego hablamos sobre, bueno, el miocardio. El miocardio, fibras propias a las aurículas, fibras comunes a las mismas, igual que para ventrículos. Las fibras que son especiales a cada ventrículo y comunes a ellos. Ya vimos el endocardio, se menciona el pericardio como elemento de protección o de cobertura cardíaca, dividido en dos hojas. El fibroso es el más externo en relación con lo que acabamos de escuchar. El seroso, que tiene dos hojas, uno que es parietal, pegado íntimamente al famoso pericardio fibroso, y el interno, que viene siendo el epicardio, ¿no? Que viene siendo la hoja llamada visceral, pegada a la pared propia del corazón. Entonces, se ha descrito cómo está, cómo está dispuesto, cómo se extiende. Y continuando, pues el pericardio, bueno, ya vimos del pericardio. Por último, hablamos de la irrigación. Ya por último, cuando empezamos esta plática el día de hoy, hice un énfasis, un pequeño resumen acerca de las coronarias, la correspondiente descripción de la inervación y por último los linfáticos. Y bueno, todo eso es parte del conocimiento, desde luego, para que luego sepamos interpretar, saber que un paciente tiene una coronariopatía de tipo obstructivo, de carácter aterosclerósico, o bien algo que ya va deteriorando la arteria. Y a veces son stent y a veces son prótesis, es decir, hacen bypass
y que permitan la irrigación del miocardio. Es esencial para la vida, si no, estarían sufriendo las personas. Por último, pues ya no, el electrocardiograma. Repito que esto iba a culminar con la aplicación. La primera práctica es saber cuál es el área precordial. Lo comentamos, ¿verdad? En los espacios intercostales proyectados en la pared torácica. Ahí vas a poner tus electrodos. Vas a saber auscultar los puntos cardíacos. Ahora hemos hablado muy poquito de lo que es sístole y lo que es diástole. Pero mientras, por ejemplo, si hablamos de una sístole auricular derecha, es porque ya se está dando la diástole ventricular de ese lado. Cuando se da la sístole ventricular derecha, pues la sangre se va a pulmones, mientras que en otro tiempo se está recogiendo sangre que viene de pulmones por medio de las venas hacia la aurícula izquierda. Estamos en etapa de diástole auricular izquierda. Cuando se da la sístole auricular izquierda, entonces empieza la diástole ventricular de ese mismo lado, y así, infinitamente, eternamente, hasta que uno pues deja de vivir. Ese va a ser los ciclos. Pero pues bueno, imagínense la gran importancia que tiene la proyección, la graficación de la actividad eléctrica, que termina con esto que están explicando nuestras compañeras. Y hay mucho más que hablar. Ahí se podrá ver una manera de lesión, una manera de infarto, una de isquemia, lesión, isquemia e infarto. Son las etapas que sigue hacia un estado crítico. El paciente empieza con dolor en cuello, en el hombro y en el brazo izquierdo, la mayoría de veces, no siempre, dependiendo de dónde esté el daño. A veces que el paciente tiene dolor a nivel abdominal y no tiene dato de infarto aparente. Hay veces que se confunde con un problema gástrico en lugar de un cardíaco. Por eso es que es mejor hacer un electrocardiograma para ver que todo esté bien en sus potenciales de acción, que esté bien graficado en cada una de ellas. La gráfica que acabamos de ver es la universal, es la más general. Pero hay otros trazos en diferentes, escucha bien, en las diferentes derivaciones. Entonces, depende de dónde se ponga el electrodo, es lo que donde está explorando la actividad eléctrica. No todo se ve igual. Bueno, pues entonces es lo general del tema. Ya vieron que es enorme, es el tema enorme. Pero por eso tienen un texto, hagan sus resúmenes. Hemos tratado de hacer énfasis en puntos principales mayores de lo que es el dominio anatómico y de lo más general. Bien, yo creo que aquí estoy leyendo que dice enfermedad. ¿Qué nos trajeron para terminar ya? Lo último para concluir nuestro tema es acerca de las enfermedades. La verdad solo trajimos una porque hay muchísimas que involucran al corazón y pues podemos buscarlas también. Pues en Moore hay una parte al final del tema de corazón que se llama cuadro clínico y ahí vienen muchísimas enfermedades y patologías, pero hoy vamos a hablar de la valvulopatía, que es una enfermedad que involucra a las válvulas y a las valvas, obviamente. Y bueno, pues todos los trastornos que involucran a las válvulas del corazón afectan a la eficiencia de la bomba cardíaca. La valvulopatía produce estenosis, o sea, estrechamiento o insuficiencia. La estenosis es la incapacidad de una válvula para abrirse completamente, con lo que disminuye el flujo sanguíneo desde una cavidad, y la insuficiencia o también regurgitación valvular es la incapacidad de la válvula para cerrarse por completo, y normalmente esto es debido a la formación de nódulos o cicatrices que las contraen en las cúspides o valvas. Y por eso sus extremos pues no se juntan o se alinean. Y esto permite que una cantidad de sangre variable en función pues de la gravedad retorne a la cavidad de la cual había sido expelida. Y tanto la estenosis como la insuficiencia producen una sobrecarga al corazón. Y la restricción de un flujo sanguíneo a presión elevada, o sea, la estenosis, o el paso de la sangre por una abertura estrecha hacia un gran vaso cavidad, producen turbulencias.
Las turbulencias ocasionan torbellinos como pequeños remolinos que producen vibraciones audibles como lo que conocemos que son los soplos. Y la relevancia clínica de una valvulopatía oscila entre leve y fisiológicamente intrascendente hasta grave y mortal. Y debido a que las valvulopatías son problemas mecánicos, las válvulas cardíacas dañadas o defectuosas suelen ser reemplazadas quirúrgicamente mediante una técnica denominada valvuloplastía. Y pues tenemos estenosis del tronco pulmonar y también estenosis de la aorta, también tenemos ¿cómo se llama? Insuficiencia también del tronco pulmonar, también como de la aorta. Entonces, esto puede suceder en cualquiera de esas valvas y válvulas. Y ya, era todo lo que traíamos de esa enfermedad. Como les digo, hay muchas que involucran el corazón y sería todo de nuestro tema. Y esta es nuestra bibliografía. Y listo. Bien, me parece bastante completo. Muy interesante y muy explícitas, compañeras. Les invito a que sigan así con todo, que lo que fueron leyendo la hayan entendido, para que no sea solo lectura, que se hayan aprendido bien su tema, porque si es eso, ustedes tienen mucho de avanzar en temas grandes como es este que acabamos de escuchar. Claro, las patologías cardíacas son inmensas, son extensas. Viene desde incluso pericardio, cuando hay derrame pericárdico. Viene desde las miocarditis. Saben que una de las secuelas que tiene el COVID es las miocarditis, el dolor precordial. También influye el virus sobre lo que es el problema a nivel del corazón, a nivel del miocardio. ¿Saben que hay trastornos del ritmo en pacientes mayores? Hay extrasístoles. ¿Qué quiere decir extra? O sea, es además de la frecuencia, se da una contracción aislada. Sabemos que hay a nivel de problemas de las coronarias, con lo que hemos comentado rápidamente. Hay endocarditis bacteriana como consecuencia de una sepsis. Hay trastornos de ritmo, hay arritmias, pero vuelvo a hablar sobre lo que es el sistema de conducción. Y por decir algo, valvulopatías, pues hay inmensas. Una de las más frecuentes comunes son las valvulopatías de origen reumático. La fiebre reumática puede llegar a ser tan cruel, tan fatal, que pues acaba con la vida del paciente. El estado de respuesta que tiene por medio de las toxinas que va a emitir el estreptococo ocasiona trastornos por la fiebre reumática y daña las válvulas, entonces llega un cuadro propio de valvulopatía, que es muy necesario, muy conveniente reemplazar las válvulas porque ya no sirven, están todas deterioradas. Por decir algo, pues la patología cardíaca es inmensa por sobrecarga, efectivamente. Una valvulopatía, imaginemos rápidamente que la mitral, la válvula mitral está insuficiente, pues la aurícula izquierda no puede vaciar con la fuerza que tiene el ventrículo. Entonces experimenta una hipertrofia, un crecimiento de la aurícula de ese lado. Pero no eso es todo. Ahora vamos en regresión. El siguiente órgano, ¿quién creen que sea el que esté sufriendo? Previo a la aurícula izquierda. Díganme. ¿Los pulmones? Los pulmones. Los pulmones empiezan a sufrir. Empieza a haber una congestión. Empieza a haber trastornos pulmonares. Una hipertensión a nivel de los pulmones. Empieza a haber circulación anómala por cortocircuito. Y luego viene una sobrecarga, bueno, a nivel, el pulmón no puede vaciar todo, entonces ahora sufre el ventrículo derecho y empieza con una hipertrofia del ventrículo de ese lado y luego de la aurícula que le llega, de manera que se vuelve una enfermedad cardíaca hasta llegar al grado de insuficiencia. Hace una cardiomegalia intensa a nivel del mediastino. La hipertensión cardíaca, la hipertensión, la aorta que tiene una presión fuerte, hace que el ventrículo izquierdo
se sobrecarga, aumenta de tamaño y una cardiomegalia. Lo que está, por ejemplo, de hipertensión es como a posteriori, pero si es que hablamos de una válvula, es retro, de acuerdo a la válvula lo que va a estar sufriendo. Espero que me dé a entender. Pues ya terminamos nuestro tiempo, fue muy benéfico, nos echamos otra vez la hora, pero el día de mañana, perdón por lo que decimos, nos echamos una hora más. El día de mañana vamos a comenzar con el sistema de la aorta, tal vez sea un poquito más dinámico, ya de aorta sabemos algo, vamos a hablar de las arterias. Les pido de favor que hagan un cuadro acerca de lo que son las subclavias, de las características del tronco brachiocefálico. Después de eso tenemos que hablar sobre, se me olvidó, simpático y parasimpático del tórax y por último ganglios linfáticos. O sea, estamos ya a punto de terminar el bloque de temas que involucra la exploración, la valoración, la evaluación para el primer parcial. Entonces les pido que lean mucho, que no se queden ahí. Hemos hablado de ese enclave, de lo más importante, y pues necesitamos nuevamente de su gran capacidad y sobre todo su constancia para estar leyendo los temas de este bloque. El día de mañana nos vemos. Les pido entonces que mañana comencemos también dinámicos sobre los vasos que tenemos en tórax y así en lo que sigue. Que tengan buena noche, que sigan con su inicio de semana, que aquí prácticamente creo que ya terminan con nosotros, pero bueno, espero que les haya ido bien el día de hoy. Me despido de ustedes. Hasta luego.